buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. El doctor Samuel Ramos, cardiólogo, hombre que trabaja desde la entidad dominicana Saludable para tratar de que adquiramos conciencia de lo importante de cuidar la salud y la cardiovascular por encima de todo. Y bueno, justamente el impacto de la salud cardiovascular en medio de tantas actividades digitales, las plataformas digitales. Y reseñaba esta mañana, en Buen Día, doctor Samuel Ramos, reseñaba la muerte de una estudiante dominicana en Madrid que estaba haciendo una pasantía y murió de un paro cardíaco. Una beca. Una especialidad. Sí, estaba haciendo una maestría becada por el Ministerio de Educación Superior. Sufrió un impacto y murió inmediatamente. Porque los jóvenes entienden que por ser jóvenes no tienen posibilidad de sufrir cualquier situación de gravedad, especialmente con los problemas del corazón. Y muchísimos atletas se han desplomado justamente porque tenían quizás una condición de nacimiento que no sabían y nunca la exploraron para ver cómo estaba su condición. Usted que es el experto, ¿qué dice de esto? Bueno, gracias, buenos días, muy amable por invitarme. Mire, ahí hay varias preguntas mezcladas que vamos a ver cómo la desenredamos poco a poco. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad multifactorial que depende de su expresión de factores modificables y no modificables. Usted habló, por ejemplo, en principio, condiciones de nacimiento. Usted puede tener una condición genética o puede tener una condición, o sea, que nazca con ella o que sea genéticamente expresada tardíamente. Una persona puede tener una herencia y que a cierta edad, te pregunta cuando hacemos la historia clínica, ¿a qué edad murió tu papá? A los 60. ¿Y tú tienes algún hermano que haya muerto? Sí. ¿A qué edad murió del corazón? A los 50. Entonces ya tú ves que hay cosas que hay que prestarle atención. Esos son factores no modificables: la edad, el sexo y la herencia. Eso no se pueden cambiar. Y es bueno conocerlos porque si uno tiene un factor de eso, tiene que ser mucho más cuidadoso. Bueno, el de la edad lo sabemos, que a la medida que mientras más adultos somos, tenemos más peligro. Entonces, el otro factor o el otro grupo son los factores de riesgo que sí se pueden cambiar, se pueden modificar, no necesariamente eliminarlos, pero se pueden modificar. Está la hipertensión, que es el principal factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, aislado. El principal de enfermedad cardiovascular y el principal solo. El principal factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial se llama hipertensión arterial. Entonces, hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, alimentación no saludable, inactividad física, consumo de productos de tabaco, estrés y últimamente se le ha agregado la contaminación ambiental. Entonces, en la medida de que tú tengas más factores de riesgo, tendrás más probabilidad de tener un evento cardiovascular combinado con los otros con los que no se pueden cambiar. Pero también en la medida de que tú tienes un factor de riesgo más expresado, por ejemplo, puede ser que lo único que tú seas sea hipertenso y llegue en una crisis hipertensiva tan alta que te provocó un infarto o un ataque cerebral o una ruptura de un aneurisma aórtico, por ejemplo. Entonces, solamente eras hipertenso, no eras diabético. O eres diabético y está muy descontrolado y ahí comienzan los problemas de la diabetes a expresarse. O tienes problemas de colesterol exageradamente alto, como lo hay. Entonces ya no eres hipertenso, no eres diabético y viene ahí el problema. Y hay unos que traen a otros, como por ejemplo la alimentación no saludable y la actividad física y el tabaco son de los 3 factores de riesgo que más complican los demás. Entonces, en la medida que tenemos un factor de riesgo muy expresado o que tenemos varios factores de riesgo, aunque no estén tan exagerados, ya la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, esto es, un infarto o un ataque cerebral
o una muerte cardiovascular aguda, entonces será mayor. En el tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es el síncope? El síncope es la pérdida brusca de la conciencia, el desplome inmediato de la conciencia por diversos factores. Eso hay que investigarlo, es multifactorial. Pero tú estás parado y te desplomas. En la mayoría de los casos no hay pródromo, no es como una convulsión que la gente comienza a percibir cosas que le pueden suceder. Tú estás parado, o ahora mismo cualquiera de nosotros se para abruptamente y entonces se desplomó. Las dos principales factores que te llevan, causas, son la hipotensión postural, o sea, que la presión te baja de golpe cuando te paras, y la otra es una arritmia. Pero también puede sufrirse estando la persona parada. Sentado. No, parado. Sí, hay síncope que porque yo tengo un hijo que le pasó eso. Lo que pasa es que lo ha mencionado parado, también ocurre estando sentado. Sí, puede ser sentado, puede ser parado sin estarse moviendo o moviéndose, pero los más frecuentes se dan, en el caso de la presión, en los cambios posturales, porque se dan por un cambio de presión brusco que se da en el cuerpo. Sabe que el cerebro necesita una perfusión. Si el cerebro no recibe la sangre que necesita, inmediatamente tú te paras, entonces te desplomas. Pero puedes estar parado. La lipotimia, por ejemplo, es una de las causas de síncope. Se da por estrés agudo. Una gente puede estar parada. Se ha dado. Yo recuerdo una vez un militar dando un discurso frente al presidente y se desplomó. Hizo un síncope y se determinó después de los estudios que fue una lipotimia. Es una descarga de estrés muy grande que hace que la persona colapse. Bien, pero yo le hago la pregunta, y disculpe, dama. Adelante. Yo le hago la pregunta porque no todo cardiólogo está especializado y puede determinar las razones, porque parece que hay varios tipos de síncope, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no todo cardiólogo está preparado para poder determinar cuál síncope se debe a tal cosa, cuál tiene aquel paciente, porque tengo un hijo que sufrió de eso, ya se ha controlado bastante, porque se controla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay una doctora en la capital que viene periódicamente, o venía a Santiago, al Hospital Metropolitano, y fue ella la que pudo determinar el tipo de síncope que el hijo mío sufrió y cuáles eran las exigencias para él evitar que eso se repitiera. Sí, mira, y no solamente cardiólogos, porque no todos los síncopes son okay, cardiogénicos, pueden ser del sistema nervioso también. Uh-huh. Entonces, lo importante es que una persona que sufra un síncope, o sea, un desplome, un desmayo abrupto, debe chequearse. Y ya el médico, puede ser el cardiólogo o el neurólogo, generalmente nos combinamos y hacemos estudio de las dos cosas, porque de momento puede ser el primer síntoma de un tumor cerebral, por ejemplo, uh-huh, o puede ser una convulsión clónica, que no fue tónico-clónica, o sea, la persona no se estremece, simplemente se desploma. Eso, entonces, lo que nosotros hacemos paralelamente es que el cardiólogo y el neurólogo investigamos el síncope para no darle mucho larga, para no decir, yo estoy investigando a ese paciente, cuando yo ya no encuentre lo que tiene, se lo mando al otro médico. No, lo estudiamos paralelamente. En cardiología, el especialista que más se dedica a la investigación de síncope y en su resolución es el electrofisiólogo, porque muchos síncopes dependen de arritmias. Entonces, o puede ser un síncope vasovagal, que también... Ese fue el del hijo mío. Que ese lo investiga el electrofisiólogo. Entonces, puede ser que el cardiólogo general, el cardiólogo clínico, sea el cardiólogo de cabecera del paciente, y entonces va derivando a cada médico según vaya discriminando las razones. Entonces, en este caso, si es un síncope vasovagal, se diagnostica a través de un estudio que se llama TIL test, o en una mesa de inclinación,
y esos son estudios especializados que el electrofisiólogo trata de inducir el síncope en un laboratorio para entonces estar seguro de que eso fue lo que le pasó al paciente. Y eso no se controla, se puede controlar. Sí, se puede controlar. Una vez se investiga la causa, se puede tratar y controlar. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. De las pantallas de equipos electrónicos, ¿en qué proporción eso afecta el sistema cardiovascular? Bueno, en primer lugar, lo primero que afecta es en el tema de la inactividad física, que ha sustituido bastante el que la gente haga cosas, que utilice las herramientas naturales que tiene, las manos, los pies para desplazarse. Todo el tiempo que tú estás frente a un dispositivo es muy difícil, a menos que sea que estés escuchando música, que tú puedas hacer otra cosa. Si es una pantalla, tú estás fijo. Entonces, eso da un problema serio. Pero hay un problema adicional que que ha venido ahora, que independientemente del aspecto, digamos, propio pantalla, sino de la información que tú tienes ahí. Tenemos nosotros un grave problema en la actualidad, los médicos, con la credibilidad que le da el usuario a los medios digitales, que nos vemos incluso confrontados en los consultorios. O sea, esto lo dijo fulano de tal y yo ni sé quién es esa gente, ni dónde estudió, ni qué hace fuera de estar en un micrófono o en una pantalla, y está educando a las personas. Y para mí, en este momento, es uno de los peligros mayores que estamos viviendo en nuestro medio en salud, relativo a la pantalla. Un San Juan de los Palotes que se le ocurre decir cualquier cosa que no sabemos de dónde lo sacó, y lo dice, y porque tiene 50,000 seguidores, ya todo el mundo le cree. Entonces, eso está afectando, impactando negativamente la salud, y está invadiendo ese espectro que solamente le correspondía al profesional de la salud. Y aquí no me refiero solo al médico, a los profesionales de la salud, a los psicólogos, a los terapeutas, a los nutriólogos, a los cardiólogos, a todo el mundo, porque a una gente se le ocurre decir una barrabasada. Por ejemplo, nosotros estamos hablando mucho de los ultraprocesados, ¿verdad? Y el daño que usan los ultraprocesados a la salud. No sé cómo se le ocurre combinar el hecho de que el chicharrón, como es algo que no es ultraprocesado, es más saludable que una galleta integral, por ejemplo, porque ya es industrializada. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo escuchamos. Yo no suelo verlo porque no doy seguimiento a esas gente, pero los pacientes no lo traen a la consulta. Mire, doctor, tal cosa, que la manteca de cerdo es más saludable que el aceite de oliva. Eso me saltó un paciente el otro día, que ya abandonó la recomendación de aceite de oliva porque vio y ha visto en varios influencers o youtubers o no sé quién más por ahí, que está diciendo que como la manteca de cerdo es natural, viene prácticamente con el mínimo procesamiento, que es sacarla a partir de freír la piel del cerdo, es más saludable que el aceite de oliva porque lleva un proceso de industrialización. Entonces, ese tipo de cosas está impactando negativamente la salud de la persona, porque la gente cambia sus hábitos y entonces eso va a traer consecuencias graves. Grave, porque nosotros sabemos que las grasas saturadas y las grasas trans son la principal consecuencia de la aterosclerosis, que provocará, que es una placa de colesterol que va tapando la arteria con los años y terminará en un infarto o un ataque cerebral. Doctor, a propósito de eso, hay dos vertientes de esta pregunta, pero voy con la primera. Cuando más allá de alimentación, estos pseudomédicos y pseudoespecialistas de las redes se atribuyen medicación general, o sea, tal medicamento es comprobado que tumbó al otro y a este, y entonces la gente que tiene credibilidad en estos pseudoinfluencers
comience entonces a ingerir, a pausar incluso tratamientos ya recetados y a ingerir estos otros, porque conozco de casos. ¿Ha tenido usted en consulta? ¿Llega a ser reversible el efecto o en muchas de las ocasiones ya es muy tarde para lo que esto provoca? Bueno, mira, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que un producto, porque sea natural, no quiere decir que sea inocuo. Hay un colega que siempre nos decía, el veneno de víbora es natural, pero mata. Entonces, porque a ti te estén dando una pastilla que sea natural, no quiere decir que es inocua. Pero también ahí viene lo otro. Cuando tú dejas de tomarte la medicación del médico por usar un producto que el médico no te ha prescrito, no te ha recomendado, porque tú escuchaste que alguien dijo y tú lo compras, y entonces ahí tú entras en un riesgo adicional, porque ya no solamente lo estás usando, sin ni siquiera saber los efectos secundarios, porque por lo menos nosotros, cuando prescribimos algún producto, conocemos tanto su impacto terapéutico como sus efectos secundarios. Pero cuando viene alguien y usa un medicamento o un producto natural, lo que sea, un nutracéuticos, que así se llama muchas veces, no está estudiado del todo. Entonces ahí viene el problema de que no sabemos en qué eso viene. Interacciones farmacológicas, no sabemos qué tiene, si está interactuando con los medicamentos que el paciente está usando en este momento. Y después, entonces puede ser un efecto secundario del propio medicamento que yo le tenía al paciente, que no se estaba expresando y se expresa a partir de este momento. Y otro detalle, el paciente se queja del costo de mi receta, pero luego que se quejó del costo de mi receta, saca de su cartera, en el caso de las mujeres, 5 o 6 frascos que está comprando, que no se los recetó el médico, pero que también cuestan. Entonces, de eso no se queja del costo. Entonces, es un detalle que las personas tienen que entender. Los medicamentos debieran ser prescritos, y tanto aquí como en otros países hay una brecha de productos utilizados para la salud que no tienen la regulación, no tienen la misma regulación que tienen los fármacos. Entonces ahí esa industria aprovecha y entra en esa brecha de regulación, y entonces hay personas que por diferentes razones, puede ser una razón sana o puede ser una razón económica, entran y entonces comienzan a decir que esto es lo mejor para tal cosa, y que si no, que este producto, ustedes recuerdan el problema que tuvimos en tiempo pasado con los medicamentos para el colesterol, que tuvimos los cardiólogos y todo lo que lo prescribimos que meternos y defenderlo, porque la gente lo estaba dejando masivamente, porque comenzaron a decir que estos medicamentos hacían daño, y entonces ahí la gente comenzó a dejarlos, cuando está demostrado que de los medicamentos que provocan un mayor impacto en la salud cardiovascular y que pueden salvar vidas son los medicamentos que se usan para el colesterol, básicamente las estatinas. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué base lo está diciendo? ¿Dónde está la información que viene eso? ¿Te la está proporcionando el fabricante? ¿O es una información que viene de medios independientes, publicado en revistas científicas y todo eso? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y yo creo que la gente, el paciente, básicamente tiene que tratar de tener la confianza en su médico, de hacer cualquier pregunta, y el médico tener ya la instrucción para poder responderla. Bien, vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito hoy con el doctor Samuel Ramos, que es cardiólogo. Ramos, que es cardiólogo, y a mí me gusta, porque yo compruebo cada día que las personas se esconden sus enfermedades, yo no sé por qué. Cuando yo, por suerte que he sido bastante saludable dentro de lo que cabe, cuando yo soy objeto de algún padecimiento, me hacen un procedimiento, yo lo digo por televisión, para que la gente lo oiga y sepa que eso no es nada del otro mundo. Hay gente que esconde todo. Bueno, eso es su problema. Pero lo que quería con esto preguntarle, que yo recuerdo que hace ya unos 7 u 8 años, qué sé yo,
yo estaba, me daban unos mareos que perdía la conciencia por segundos. En una oportunidad me caí de la cama un par de veces. Y entonces visité como 7 especialistas de distintas áreas y nadie daba con eso. Yo recuerdo que yo, la última vez que recuerdo haberme mareado, fue un 25 de diciembre, que iba para la casa de un amigo en los Cerros de Gurabo, manejando, y previamente aprendí a sentir el primer efecto antes del mareo. Y sentí ese primer efecto, y entonces yo lo que hice fue que me estacioné rápidamente, puse parking y ahí mismo perdí el conocimiento. Era segundo nada más, por supuesto. A final de cuentas, visité un neumólogo amigo, conocido, y él me dice, ¿tú estás tomando pastillas para la presión? Digo, sí. ¿Cuál tal? Llamó al cardiólogo y dice, mira, cámbiale la pastilla a Jaime Tomás. Cámbiale esa pastilla, ponle otra porque él está sufriendo unos mareos que yo estoy seguro que es de eso. Y efectivamente, acabaron los mareos. Entonces, fíjese la sencillez. La sencillez después de haber visitado 8 especialistas, los cardiólogos, el otro, y no llegar a eso. Entonces, eso también pasa quizás frecuentemente. Hay gente incluso que ha muerto de un medicamento. Entonces, yo eso lo digo como una referencia para que la gente sepa de qué tan complejo es la medicina. Y por eso le preguntaba a usted, en el país nuestro, los médicos no tienen por norma, pese a que hay un protocolo, según las clínicas modernas, hay un protocolo del procedimiento, pero los médicos no tienen aquí el hábito de consultar a otros especialistas ante determinadas patologías que sufren sus pacientes, para conocer o la lectura de un estudio. Lo envía el radiólogo de allá, pero el médico también lo interpreta y quizás necesitas que otro lo vea. Porque yo como periodista, cuando hago un escrito, que es algo que para mí es importante, yo se lo leo a otro y digo, léeme eso, porque a una palabra se le va sin darse cuenta. Sí, mire, aquí depende si el paciente está ingresado o es ambulatorio. Uh-huh. En medicina pública eso es más frecuente, porque es una medicina institucional. En la medicina privada, cada quien es independiente y el hecho de hacer reuniones académicas entre los especialistas para tratar casos es menos frecuente. Sí hay entidades que llevan protocolo obligatorio, o sea que ya eso está y lleva que tú tienes ese paciente y hay que tratar de buscar el equipo de trabajo que va a manejar. Lo más frecuente es que tú interconsultas y el médico de cabecera hace, pudiéramos decir así, una reunión, pero más bien una consulta, pero cada quien va dando su opinión. Puede ser que los médicos se interconecten entre ellos todos, o puede ser que solamente se conecten con el médico que los llamó. Si yo soy cardiólogo y el paciente tiene una neumonía y al mismo tiempo pudo haber hecho un ataque cerebral, el neumólogo no va a hablar no va a hablar con el neurólogo, sino va a hablar conmigo, que fui yo que lo llamé. Entonces, eso es lo que más suele suceder, las interconsultas, y todo el interconsultado retroalimenta al médico de cabecera. O sea, el término de junta médica en privado se da menos. Hay algunas entidades que es obligatoria. Si tú vas a operar un corazón, hay un team quirúrgico que tiene cardiólogo, que tiene el cirujano, que tiene un anestesiólogo, que tiene el que hizo los estudios. O sea, ese ya es otra cosa. Tú estás hablando de... En neurología ahora mismo se están instaurando los team de ataques cerebrales. Eso también se reúnen en torno a ese paciente. Entonces, hay diferentes entidades que sí llevan, y los centros privados que quieren avanzar hacia allá, como tú dijiste que se da bien en otros países, están migrando hacia obligar a que sus especialistas traten ciertas condiciones en conjunto
con otros especialistas, haciendo discusiones médico-científicas. Y son muy provechosas porque, como usted dijo, este tiene una visión, yo tengo otra, y sobre todo si son de diferentes áreas del conocimiento en la medicina, ayuda bastante. Estamos avanzando, pero te reitero, en el sector privado es menos frecuente. Y en la medida de que los centros privados son mucho más especializados, eso suele tender a ser menos, porque cada vez más la gente está tratando de manera individual a sus pacientes. Me refiero a reunirse. Yo he tenido pacientes que he tenido 5 y 6 médicos que me están colaborando con ese paciente y cada uno da su opinión y trabajamos. Pero el hecho de reunirnos en una sala como esta, que es básicamente a lo que tú llamas, que eso se da en algunas condiciones, pero es menos frecuente en el sector privado. Doctor, usted está, o su ejercicio como cardiólogo, está muy vinculado al tema de la vida saludable y a la necesidad de hacer conciencia de que antes de llegar a tratamientos prolongados o definitivos, es posible tener una vida que nos extienda un poquito la necesidad de medicación. Hay alimentos que hemos normalizado como saludables y que al final la información demuestra que no lo son. ¿Cuáles de esos alimentos usted identifica que la gente incluso dice, no, pero tómate un Gatorade o prefiere una galletita, por citar algunos géneros? No estoy, digamos que satanizando ninguna marca, pero que estamos equivocados en términos de propiedades. Si pudiéramos identificar algunos, ¿cuáles serían los más comunes? Bueno, mira, tú sabes que nosotros estamos trabajando el tema de bebidas azucaradas, alimentos ricos en grasa y sal. Cuando hablamos de etiquetado, por ejemplo, es la forma, hasta que no llegue eso, esta pregunta es muy válida. Cuando llegue el etiquetado frontal, que esperamos que no se tarde mucho, la gente verá rico en grasa saturada, rico en azúcar, rico en calorías, rico en sal. Disculpe, yo le decía, en estos días hablábamos, que vi unos productos mexicanos que tienen en negro, esto es rico en esto, es rico en aquello, esto es mucho de esto, mucho de esto. Tú te lo comes, ya tú sabes que lo que te estás comiendo. Entonces, hasta que esto no llegue, tu pregunta es muy válida. Mira, lo primero es que debemos preferir alimentos con el menos nivel de procesamiento posible. Yo le digo a mis pacientes, mientras más cerca de la tierra está el producto, será más saludable. O sea, no es lo mismo tú comerte un trigo con leche que hiciste en tu casa que comerte el pan que fue hecho con la harina del trigo. O comerte una galletita que fue hecha con el mismo trigo, pero ya pasó un proceso de industrialización mucho más grande. Mientras más tratamiento industrial tiene un producto, tenderá a ser menos saludable. Porque la industria agrega muchos aditivos, con muchas razones. Una de ellas para prolongar la vida de un producto. Un pan que te hacen en una panadería dura una semana o quizá un chin más, un poquito más. Pero si tú ves un pan que te dice que tiene fecha de vencimiento de 1 año, ¿qué tiene ese pan que te logra conservarse de tanto? Entonces le van agregando aditivos que se convierten en una herramienta dañina para la salud. Y eso puede decirte un producto bastante frecuente. Pero hay, por ejemplo, en bebidas hidratantes, nosotros lo que recomendamos es el agua. El agua es la bebida hidratante por excelencia. Y ahí viene también que lo ideal fuera que el agua fuera filtrada y no agua embotellada, porque esa agua viene muy, muy purificada. Entonces ya no tiene electrolito y no hidrata igual. Pero si es de tu preferir beberte una agua que está saliendo de una llave que tú no tienes la seguridad, yo digo, te la toma de botella, porque ahorita te va a dar una salmonelosis o una cosa así. Entonces, la mayoría de productos que la gente considera saludables o que se están vendiendo con esa etiqueta, y cuando tú vas a una tienda o hasta un supermercado y tú ves el lugar donde se vende, ya tú sabes que todo es más caro. Solamente por decir que es light, por decir que es saludable, orgánico, lo que sea, y tú no tienes una entidad que certifique que eso sea así.
Entonces, eso ya con solo ese sello es más costoso. Entonces, nuestra recomendación es que la gente trate de consumir productos que sean lo más natural posible, que no tengan, si tú puedes ver, si puedes leer la etiqueta, que no tengan como primer ingrediente azúcar. Por ejemplo, ya que tú mencionaste esa marca, es una marca que está destinada a deportistas. Y su propia publicidad dice para reponer el sudor del deportista. Entonces, si tú estás sentado como nosotros aquí, y hidratarnos en vez de agua, con esto tú estás una bebida que está rica en sales, que es para reponer sudor, rica en azúcar, que es para devolverte energía que tú estás gastando. Entonces, eso hay que entenderlo. La gente tiene que saber que no todo es para todos. Entonces, y otra cosa es que nuestras autoridades, y siempre tengo que hacer uso de eso, porque me gusta mucho tratar el tema de lo de salud global, pública, nuestras autoridades le dan muy poco seguimiento a la calidad de los productos. O sea, yo te dije, yo no tengo garantía, no tengo una entidad que me diga que eso es verdad. ¿Entiendes? Ahí tenemos Proconsumidor, que tú a veces lo escuchas haciendo desmontando algún producto, pero tú tienes los supermercados llenos de cosas que nadie sabe lo que tienen. O que la etiqueta, y nosotros que hacemos foro académico, sabemos que esa etiqueta no corresponde con lo que tiene. Y eso tiene un registro sanitario y tiene un registro industrial. Algunos dicen registro sanitario en trámite. En trámite, que no debiera ser. Que no debiera ser. Déjalo ahí, doctor. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo.